Hola amigos, soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Año de nuestro Señor de 1492, hace 500 años y pico, ¿no? Una expedición financiada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, a la sazón reyes de España, parte del puerto fluvial de Palos de la Frontera, en Andalucía, ¿no? Con la consigna de encontrar un nuevo camino a las Indias. Y así se hicieron a la mar, cruzaron las columnas de Hércules y se adentraron en mares remotos e ignotos. Quedaron atrás las voces que decían que el mar tenía fin, que les esperaba el abismo, que habitaban animales gigantescos, como el kraken, por ejemplo, ¿no? Sirenas y otras supercherías. Y al cabo de muchas peripecias, vaya a saber si encontraron por azar o por conocimiento tierras jamás avistadas. Un enorme pedazo de tierra continental salpicado de islas por doquier y habitada por razas de hombres desconocidas para todo el mundo, para el mundo conocido, mejor dicho. Ahora bien, lo siguiente es materia de especulación, y es que ¿sabía acaso Cristóbal Colón, el jefe de la expedición, que había entre las Indias territorios nunca antes avistados? Hay teorías que afirman que Colón había dado hospedaje a un marinero que contaba acerca de aquellas tierras desconocidas. Otros dicen que tenía en su poder cartas de navegación con notaciones que señalaban territorios aún no explorados por navegantes europeos. Vaya a saber, ¿no? Sea como fuere, en medio del profundo océano se encontraron, así literalmente, se encontraron un continente entero y pensaron, o así hicieron pensar, que habían encontrado un camino alternativo al extremo oriente. Y nos ponemos a pensar si es que acaso realmente no sabían los aventureros europeos que llegaban a un nuevo territorio, un nuevo continente desconocido. Hasta los primeros años del siglo XVI se pensaba que las tierras recién conocidas eran una extensión de Asia y se les consideraban parte de las Indias, ¿no? Eran las llamadas Indias occidentales. Fíjense qué cruel ironía del destino, ¿no? Que el nombre de Colón no fuera perennizado en la denominación del territorio recién descubierto y se adjudicara a un advenedizo este privilegio, este honor, ¿no? América. A Colón le quedó como consuelo los libros de historia, monumentos, nombres de calles y algunas menciones toponímicas y onomásticas. Colón, Colombia, Colombia, precolombino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal América? Se sabe con seguridad que estos expedicionarios, los europeos, no fueron los primeros en arribar a estas tierras que se llamarían después América. En efecto, los intrépidos aventureros nórdicos, al mando de Leif Erikson, alrededor del año 1000 de la era cristiana, desembarcaron en una tierra que llamaron Vinlandia y que corresponde a la actual Terranova, isla de Terranova en la costa occidental de Canadá. Y esto sucedió 500 años antes que Colón, ni más ni menos. Y no nos distraigamos del asunto y vayamos al grano. ¿Podemos hablar de 1492 como el año del descubrimiento de un nuevo mundo? Pues yo creo que no. Es un típico error de visión eurocentrista del mundo, ¿no? Unilateral y sesgada, ¿no? América no fue descubierta. América siempre estuvo ahí y tuvo una existencia totalmente independiente del resto del mundo conocido, ¿no? Incluso me atrevería a pensar que los futuros americanos no tenían la más mínima intención de ser descubiertos, digo yo. Y entonces en estas tierras se desarrollaron magníficos imperios territoriales y estos tuvieron un elevado desarrollo cultural que no iban a la saga con Europa.
descubrimiento, pues lo dudo, ¿no? América nunca fue descubierta. Lo que ocurrió más bien fue el encuentro, o mejor dicho, el desencuentro, la colisión de dos cosmovisiones del mundo totalmente distintas, ni una mejor que otra, diferentes sí, sin duda. Y un día Europa se encontró con gente diferente a la que motejó de indio, buen salvaje, ¿no? Y a estas gentes había que civilizar, domesticar, traerles la santa palabra. No olvidemos que la expedición que comandaba Cristóbal Colón era una iniciativa comercial, no civilizadora, no evangelizadora. Iban en busca de las rutas comerciales de Asia, ¿no? Iban en busca de las apreciadas especias y otras mercancías de valor, ¿no? Y en estas instancias se encontraron con aborígenes de toda la Haya. Y claro, aprovecharon lo que les legó la providencia. Y entonces los europeos no llegaron a bailar la Macarena a los indios. En el comienzo no fue el verbo ni la cruz, sino el oro y la espada. Y se instaló entonces la empresa del expolio, ¿no? Y se cargaron los imperios que se enseñoreaban en aquellas tierras y sometieron a punta de pólvora y sable a esas gentes e impusieron, como no, su lengua y su religión. Se nos viene a la mente las palabras opresión, dominio, genocidio, explotación, injusticia, ¿no? Lo hubo, sin menor atisbo, lo hubo. Pero en este punto del asunto, déjenme que someta a vuestra consideración matices no necesariamente visibles con estas ideas, ¿no? Hay que señalar primeramente que muchas de estas apreciaciones están sesgadas por el hecho de ser una mirada contemporánea a unos hechos que irremediablemente se nos presentan fuera de contexto, atemporales. No podemos, creo, juzgar conductas que dentro del canon de aquella época eran la norma, aunque en términos actuales se nos presente como inadmisibles. No se trata de justificar en modo alguno la conquista europea de América, faltaba más. No hay, por si acaso hay que señalarlo, conquistador bueno. Da igual si fuese español, romano, persa, mongol, anglosajón, azteca o inca. La conquista trae muerte y destrucción. En el caso del Nuevo Mundo no fue la excepción. Los conquistadores ibéricos cometieron muchísimos abusos contra las poblaciones aborígenes. Los sometieron a regímenes de esclavitud y muchísimos murieron. Sin embargo, las investigaciones modernas han apuntado a que la gran mortandad de la población de la época inmediata a la posconquista es la suma de una serie de factores como la guerra de conquista, los conflictos internos entre los indígenas, entre las etnias rivales, los malos tratos y los abusos de los europeos contra los neutrales y, sobre todo, la irrupción de enfermedades desconocidas en el nuevo continente, como por ejemplo la viruela o el sarampión. Acuérdense que al parecer Huayna Cápac, el soberano del imperio incaico, murió de viruela y ni siquiera los barbudos europeos asomaban sus narices en los confines del imperio. Nosotros que hemos sufrido la epidemia del coronavirus podemos hacernos alguna ligera idea de lo que pudo significar para aquellas gentes. Y más en aquellas épocas en las que ni habíamos escuchado palabras como Pfizer o Moderna. Aquello debió de ser una hecatombe sanitaria sin precedentes. Por su parte, los españoles no eran tampoco las hermanitas de la caridad ni nada por el estilo. En aquellos tiempos no habían remilgos ni remordimientos. Ahora bien, un genocidio también era materialmente imposible por las condiciones de la conquista propiamente dicha y las limitaciones
de la época. No había tecnología como para eso, ¿no? Para hacer un genocidio masivo, ¿no? No había ni había con qué, ¿no? Así de simple. Nunca, por mi parte, nunca he creído a pie juntillas lo que lo dicen los libros de historia, ¿no? Y me permito por ello el hecho de dudar y buscar explicaciones coherentes para hechos incontrastables. La conquista de América no hubiese podido llevarse a cabo con solo el concurso del escaso contingente de europeos y un centenar de esclavos. Era prácticamente imposible someter a imperios tan poderosos como el de los mexicas o el de los incas con tan escasos recursos, sin contar con el apoyo de las etnias rivales del poder central. No olvidemos esto. Acuérdense de aquello de que enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y algo así, ¿no? Eso se da en todos los tiempos. Y avanzada la conquista del territorio, los más de los conquistadores, aves de rapiña, ávidos de riqueza y poder, vieron sus apetitos contenidos con la irrupción del poder imperial, la administración colonial del Nuevo Mundo, ¿no? Y fue un tira y afloje constante, ¿no? El Estado imperial dictó leyes a favor de los indios, pero que la más de las veces fue lamentablemente letra muerta. La Iglesia, por su parte, luchaba a su manera en talante muy paternalista, hay que decirlo, por atenuar la situación de los indígenas. En este apartado, la figura del padre Fray Bartolomé de las Casas fue una figura importantísima. Muchas veces se llega a un punto de la discusión en la que nos ponemos a querer distinguir quiénes hubiesen sido mejores o peores, ¿no? No existe eso, ¿no? ¿Quién hubiese sido mejores o peores conquistadores? Es clásico decir que hubiese sido preferible que llegaran a nuestras tierras los descendientes de anglosajones, ¿no? Primeramente tendríamos que decir que la colonización anglosajona de América del Norte fue, comparada con la española y portuguesa, tardía. Hay que decir que también respondió a otra coyuntura y que incluso fue inducida por luchas de fe en la Gran Bretaña de la época. Además, las estructuras políticas, sociales y económicas habían evolucionado favorablemente y no era lo mismo que en 1492. Por otro lado, el flujo migratorio constituyó una verdadera colonización. Llegaron familias de colonos y no de conquistadores. Lo de la conquista fue después. Esa fue una gran diferencia. Otra gran diferencia notable fue que los conquistadores españoles y portugueses, los más de ellos llegaron sin mujeres y al final se amancebaron con las indias y se mezclaron sin ningún problema su sangre con la de los conquistados y forjaron así un grueso mestizaje cuyos vestigios los vemos hasta la actualidad. Por otro lado, en el caso de la América anglosajona, los colonos optaron por no mezclarse en lo posible con las etnias locales y, consolidado ya el control del territorio, empujaron a los indígenas a áreas restringidas. Y hay que decir también, y sin ningún rubor, que los anglosajones no fueron en absoluto más benevolentes que los ibéricos con los indios. Incluso yo me atrevería a decir que fue todo lo contrario. Muchas etnias fueron literalmente exterminadas, borradas del mapa y sus tierras confiscadas. Y lo repito, no hay conquistador bueno, sea quien sea. Así las cosas en la comunidad del siglo XXI, juzgar hechos de 500 años antes sin parar mientes en la mentalidad de la época me resulta poco relevante y poco productiva, ¿no? No olvidemos que somos hijos de los conquistadores y los conquistados. Heredamos su lengua y su religión. De lo que estamos hechos no podemos renegar.
La historia no es lo que debió ser, es simplemente lo que sucedió y punto. Y no hay vuelta atrás. Es lo que nos toca. Eso es todo por hoy, amigos, y si les resultó interesante, regáleme un me gusta, ¿no? Comente y por supuesto comparta. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.